Oh Dios, gracias Padre amado. Hoy comenzamos con el capítulo número 12 del libro de Levítico. Nos toca el capítulo número 12 del libro de Levítico. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, tiene por título el capítulo La purificación de la mujer después del parto. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella. Cuando dice que hará expiación, quiere decir que quitará el pecado a través de lo que ofreció. Y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia de flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Gloria a Dios, Padre amado, bendita es tu palabra. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Aquí vemos, vamos al inicio. Entonces aquí encontramos las leyes dirigidas a las mujeres para su purificación después de haber dado a luz. Ahí vemos que al nacer un varón, la mujer quedaba inmunda a lo largo de 7 días. Después el bebé era circuncidado a los 8 días. Y por 33 días la mujer reposaba en casa. O sea que en total eran 33 días. Y la mujer concebía un varón. La mujer reposaba en su casa 33 días. Al nacer una niña, la mujer quedaba inmunda a lo largo de 14 días. Y por 66 días reposaba en casa. Cuando culminaban los días de su purificación, debía presentarse al santuario de Dios para presentar un cordero en holocausto y un palomino o tórtola para expiación. Si la familia era pobre, en vez de ofrecer el cordero, podían entregar a Dios 2 tórtolas o 2 palominos, como lo dice allí. Aquí estamos viendo que no era el hecho de dar a luz que las dejaba a las mujeres impuras, sino los efectos físicos de dar a luz al derramar fluidos corporales. Dios siempre le da una gran importancia al nacimiento de los hijos. Eso lo vemos allí en Génesis, capítulo 1, 28, capítulo 9, 7,
capítulo 33, versículo 5, y en el Salmo 127, 3. No se refiere en ningún momento con esta ley que había algo impuro en el nacimiento de los bebés. No, la impureza no venía por el bebé, sino por la sangre. Algo similar ocurría con los varones. Allí después más adelante lo vemos en Levítico capítulo 15, del 16 al 18. O sea que ceremonialmente hablando, la mujer quedaba impura, mas no así el bebé. Vemos que en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, nos hace ver que María, como cualquier otra mujer hebrea, guardó los días de la purificación. Esto nos indica que nuestro Señor Jesucristo nació como cualquier otro bebé. En el caso de los varones, vemos que después de que las madres pasaban 7 días de inmundicia, los bebés eran circuncidados al 8º día, en cumplimiento de la señal del pacto hecho por Dios con Abraham. El niño sufría dolores de aquel antiguo rito, entonces no podemos ver aquí los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo cuando estando bebé, que tuvo que tomar para sí un cuerpo de carne para que en ese precioso cuerpo sufriera por nuestros pecados, para que nosotros nos despojemos de las obras de la carne. Entonces, pensando en María, María cumplió con esta ley. Al haber cumplido con nuestro Señor Jesucristo, Él lo circuncidó a los 8 días de nacido. Allí lo vemos en Lucas 2, del 22 al 24. Y aquí llama la atención un detalle, que ellos no pudieron llevar un cordero para ser sacrificado, sino que llevaron 2 aves, el cual era la ofrenda de los pobres, de los que no tenían. Para un cordero llevaban las 2 aves. María iba a ofrecer un ave en holocausto y la otra ave para hacer expiación. Mientras ella cargaba aquel que se entregaría a Dios completamente, lo cual vemos en el holocausto, y aquel que sufriría para quitar nuestros pecados, lo cual vemos en la expiación. La ley de Moisés establecía que la mujer en los días de su purificación no podía tocar nada santo, no podía ir al templo y debía de entregar las ofrendas ya mencionadas. Pero cuando vemos a María cargando al Señor durante los días de su purificación, aunque no podía tocar nada santo, ella palpaba al Hijo Santo de Dios. Aunque no podía ir al templo, conforme a la ley, ella se encontraba siempre en la presencia del mismo, de aquel que era el templo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y aunque ella tuvo que ofrecer sacrificios para su purificación, llevaba con ella al templo aquel al que era la ofrenda perfecta, y ser el Cordero de Dios para purificar al mundo de sus pecados. Aquí estamos viendo el proceso que había que hacer para que la mujer fuese purificada después de haber dado a luz. Y continuamos diciendo, aquí vemos todos los ritos que había que llevar: cordero, si tenía lo suficiente económicamente, y si era pobre, llevaba las dos aves. Aquí vemos que María entregó las 2 aves. Entonces, hoy en día, después de lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario, ya sabemos que ya no es necesario Él hacer ese tipo de sacrificio, porque ya el mismo Señor Jesucristo se dio en la cruz del Calvario, se entregó Él mismo como Cordero Santo. Nos purificó, nos santificó, ¿por medio de qué? De su sangre derramada. Vemos que hoy en día las mujeres dan a luz, y ya no es como en el Antiguo Testamento, que no podían tocar nada porque como estaban
su cuerpo estaba liberando los fluidos, entonces no podían tocar nada porque contaminaban cualquier otra cosa. El Señor, después de que el Señor dio su vida en la cruz del Calvario, murió y al tercer día resucitó, Él nos purificó a través de su sangre, nos lavó, nos limpió. Ahora, lo que sí es importante recalcar, aquí vamos a ver, wow, de verdad que Dios es Dios. La cuarentena, hoy en día hablando, la cuarentena, el posparto o el puerperio, se le llama de esas tres maneras. A los que saben, la conocen con el nombre de la cuarentena, los 40 días que descansa la mujer después del parto, también se le llama el posparto, o el posparto es después del parto, o puerperio. De esas tres maneras se le conoce. Entonces, vemos que la cuarentena, el posparto o el puerperio es el periodo posterior al parto. La mujer experimenta grandes cambios físicos durante este periodo. Uno de los más importantes es que vuelve a su estado normal. Va a ir desapareciendo la transformación que se produjo durante el parto. Estos cambios comienzan desde el momento de dar a luz. Recordemos que cuando la mujer, desde el momento que sale embarazada, el cuerpo va cambiando. Los órganos se van moviendo. Hasta que da luz, hay un cambio todavía. Todo lo que es el aparato reproductor, toda la matriz, la pelvis, todo eso se mueve. Todo eso se mueve. Ya cuando da luz al bebé, necesita su tiempo para que todo el cuerpo vuelva a su sitio, vuelva al estado original, todo vuelva a su sitio. Entonces vemos que la duración media es de 6 semanas, unos 40 días, por lo que se ha denominado tradicionalmente como cuarentena. Y esto es dicho por los mismos médicos, por los mismos doctores, los científicos. El cuerpo físico de la mujer necesita el descanso para que se vuelva a reponer de todos los cambios que sufrió físicamente. Y estamos hablando físicamente, pero sufre también cambios emocionales, hormonales en la mujer. Entonces aquí vemos que también existen cambios psicológicos, añadiendo a los anatómicos que ocurren durante el periodo del posparto. El cambio del ambiente hormonal va a influir en el estado de ánimo de la mujer en este periodo donde se pueden producir mayor tasas, miren, de depresión. Hay mujeres que dan a luz y caen en estados depresivos. Muchas sufren de procesos de psicosis. Y más que todo, ese tipo de mujeres que sufren de eso es porque tuvieron antecedentes psicológicos. Entonces vemos que Dios no se equivoca. Vemos que Dios no se equivoca. Vemos que si en la palabra del Señor muestra de que la mujer debe descansar 40 días. Y vemos que no es casualidad, como los científicos, los médicos dicen lo mismo. La mujer debe guardar su cuarentena, pero vemos que hoy en día muchas no lo hacen. Ya la semana ya están haciendo de todo, saliendo y de todo. Ya los días están haciendo de todo. La misericordia de Dios que la guarde, pero lo normal es que uno guarde su cuarentena, dándole oportunidad a que el cuerpo se acomode, vuelva a su estado como estaba al principio, que todo vuelva a lo normal y al bebé. Hay que darle tiempo al tiempo. Si la palabra de Dios dice eso, por algo es Dios, y Dios conoce y sabe todas las cosas. También ahí nos muestra, ¿verdad? Ahí cuando leímos también que a los 8 días se circuncidaban el bebé,
Recuerda que eso se hacía también en los tiempos bíblicos. Pero hoy en día en el Nuevo Testamento nos habla de que el Señor nos pide la circuncisión del corazón. Ya no es la circuncisión física del crepúsculo. Ya no es la circuncisión física, sino la del corazón. El quitar, arrancar del corazón aquello que a Dios le desagrada. El arrancar, el cortar la mentira, el cortar el engaño, el cortar la murmuración, el cortar la queja, el cortar los pleitos, el cortar la división, el cortar las obras de la carne, el cortar aquellas cosas que no vienen de parte de Dios. Esa es la circuncisión que Dios nos exige ahora en el Nuevo Testamento. Ya no hay que circuncidar físicamente a los niños. Ya no hay que hacerlo. Pero la parte de guardarse, de guardar la cuarentena, sí. La Biblia lo menciona, ahí vemos que lo menciona. Hay que guardarse. Pero ya estamos viendo que los doctores, los médicos, los científicos, hoy en día también dicen que uno tiene que guardar cuarentena. Que ya muchos las han dejado, han apartado eso a un lado, ya no lo guardan. Bueno, muchos no lo hacen. Pero científicamente, hasta los científicos lo dicen, que sí hay que hacerlo. Porque es que hay un cambio en la mujer, en todas las áreas. Como ya lo vimos, físico, emocional, hormonal, todo. Ahí la mujer, en ese momento la mujer está sensible. En ese momento la mujer necesita de apoyo, tener a alguien que le ayude. Hay muchas mujeres que no tienen a nadie. Pero hay mujeres que le han dado hasta depresión. Hay mujeres que han quedado en un estado depresivo, que han necesitado ayuda, terapias, para poder salir de ese estado. Muchas no han querido a los bebés, ni lo han querido cargar, ni darle de pecho. Entonces vemos que Dios no se equivoca, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo ve. Y Dios está por encima de los doctores. Dios está por encima de la medicina. Quien estuvo primero fue Dios. Quien creó los cielos, la tierra, fue Dios. Quien creó todas las cosas, Dios. Entonces, si Dios lo habla y está escrito allí en la palabra, es porque así es. Él mismo nos formó, Él nos dio la vida al hombre y a la mujer. Y Él fue el Dios creativo. Nos creó con ese diseño, con esa inteligencia, con esa creatividad de que la mujer pueda procrear, tener en el vientre un bebé, desarrollarse, crecer allí hasta los 9 meses y después dar a luz. ¡Wow! Eso fue solamente una obra del Creador, algo tan hermoso que solamente Dios lo pudo hacer. Dios lo pudo hacer. Entonces aquí estamos aprendiendo que sí es necesario el guardar la cuarentena. Sí es necesario el descansar. Aparte que los últimos meses son los más difíciles de la mujer. Ya para los últimos meses, ya cuando va a dar a luz, ya casi ni duerme. Los trasnochos, después del parto también, trasnocho, trasnocho. Entonces sí, la mujer debe descansar, como lo manda la palabra del Señor, y también como también lo sustenta la palabra, y también como lo confirman los médicos y los científicos hoy en día. Y en cuanto a la circuncisión, ya sabemos que eso no se aplica. Porque ahora Dios nos pide es circuncidar nuestro corazón. Que quitemos de nuestro corazón aquellas cosas que a Dios no le desagrada. Tampoco se aplica la parte de los sacrificios para la purificación. Porque sabemos que ya nuestro Señor Jesucristo se dio en la cruz del Calvario. Fue el último cordero que se dio a sí mismo, su cuerpo todo, su sangre, en la cruz del Calvario. Él nos purificó, nos santificó. Él nos limpió a través de su sangre.
¿Y qué es lo que hacemos nosotros hoy en día? Actualmente, hoy en día, pedimos perdón por cada pecado presente. Todos los días cuando uno busca a Dios en oración, Señor, perdóname por cualquier pecado cometido, con mis pensamientos, con mi boca. Uno se pone a cuenta con Dios a diario. Y automáticamente esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo nos purifica, nos limpia. Y el Señor dice en su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos ha limpiado con su sangre. Nos ha santificado, nos ha purificado. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por tu fidelidad, mi Rey, mi Dios Todopoderoso. Tú eres digno, Señor, de recibir toda gloria, toda honra, todo el imperio, el poder por los siglos de los siglos, Señor. Te pedimos que esta tu palabra, Señor, penetre nuestras vidas, nuestros corazones. Que haga uno con nosotros, sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.